que me lo pidieran demasiado en comentarios, por fin tenemos la carrera deportiva de Claudio Echeverri, el joven sensación de River Plate que ya en este momento pertenece al Manchester City. Vamos a ver su historia por 10 temporadas y vamos a tener en cuenta todo lo que consiga con los clubes en los que esté. Incluso vamos a tener en cuenta si es llamado a la selección argentina. Goles, títulos, asistencias, todo lo que consiga va a ser tenido en cuenta, inclusive su salario, en este episodio. Pónganse cómodos, poderoso like y vamos a ver a nuestro invitado un poco más de cerca. Como sabemos, él está aún en River Plate. Bueno, al menos aquí vamos a empezar en River. No importa, lo que importa es que es un medio centro ofensivo. Esa única posición es la que tiene, al menos en el juego. Edad 17 años, Argentina sin lugar a dudas, y 70 de valoración global. Altura 1,71 y 62 kilogramos de peso. Su pie preferido es el derecho. Números interesantes, me gusta ese ritmo interesante. También me gusta la aceleración, agilidad y balance. Está sencillamente brutal nuestro invitado en este episodio. Ahora veamos en su aspecto físico. He tratado de conseguir la mejor versión de este señor, espero les guste. Es la face que tenemos para este episodio, dorsal 19, todo queda intacto tal cual como está en el FC24. Financieramente hablando, es un jugador de 4 millones y tiene un salario de 1.300 euros por semana. Ojo, no olviden que es propiedad del Manchester City y que está a préstamo, ahí no lo logro ver, creo que por un año. Veamos qué sucede. Esta primera temporada no va a tener tantos minutos en esta formidable plantilla. ¿Por qué? Porque como pueden ver tenemos a Fernández y también tenemos a este Lanzini que tienen 76 de media. Entonces los minutos de nuestro invitado, de hecho lo vamos a poner en reservas, no van a ser muchos, pero les garantizo que va a jugar. Evidentemente va a jugar porque necesita llegar muy potente al Manchester City. Aprovecho para decirles que me gustaría hacer algo con River Plate, pero también con Boca. Es una especie de challenge, o más bien un reto, o más bien un experimento. No sé cómo lo vamos a interpretar realmente en la Premier League. Si quieren verlo, si quieren saber de qué se trata, me lo dejan en comentarios. O si tienen alguna idea para con este club, me lo dejan en comentarios. Chicos, vamos a iniciar esto. Aquí me pierdo un poco porque todo lo que hacemos en el canal es del fútbol europeo. Y aquí, como pueden ver, estamos en el mercado de enero de 2024. Normalmente empezamos en 2023, pero en este caso, pues ya saben, vamos de esta manera porque estamos en Latinoamérica. Ojo al dato, no voy a gestionar mucho la plantilla de River Plate porque ya sabemos que este chico está en préstamo. Aquí vamos de entrada por salida. Al final he dejado para el segundo partido de liga debut de nuestro invitado. ¿Por qué? Porque sí, tengo muchas ganas de verlo en el terreno de juego. Quiero ver cómo se desenvuelve este chico, aunque lo hemos tenido por ahí en Reconstruyéndose en el pasado, creo que fue en el Milan o algo así, y la verdad nos dio un rendimiento maravilloso, pero aquí no lo hemos probado en su propia tierra, en su propio club. Vamos a ver cómo funciona, porque recuerden que en Europa hay expectativas, muy altas con respecto a este chico, que aquí toca su primera pelota, al menos en este episodio. Déjenme ver cómo se mueve. Sí, bueno, tiene regate. Ok, muy bien. Veamos a ver qué pasa. Para ser honesto, esto no sería un gran debut, aunque tendría sus momentos interesantes como este, tendríamos un poco más como este, etcétera, etcétera. Nuestro muchacho lo iba a intentar, por aquí se iría, o bueno, pudo haber sido una asistencia, terminaría el primer tiempo, el rendimiento no estaba tan mal, lo iba a sacar, pero me di cuenta que todos estaban por debajo de 7. Entonces dije, no, yo creo que vamos a dejarlo. Vamos al segundo tiempo, en donde cambiamos la cámara y tuvimos ocasiones como esta. No sé si este tipo de cámara les guste. Bueno, quise hacer ese experimento. A mí en lo personal no me gustó mucho, se me dificultó bastante. Por aquí llegaría el tanto, al minuto 67 llegaría el tanto que le daría momentáneamente estos 3 punticos a Boca. Nuestro muchacho saldría de cambio. Realmente un debut bastante flojo por parte de él, pero bueno, había que mostrar su rendimiento final, y de esta manera terminaría este partido de el señor. Tenemos partidazo, super clásico latinoamericano, no sé cómo decirle, pero este es el super clásico de la o del cono sur, digámoslo así, de toda Latinoamérica. Este tal vez es el mejor clásico. Vamos a jugar con nuestro invitado, pero lo haremos en el segundo tiempo, así que vamos allá. Esto no es bueno. Edinson Cavani anota el primer tanto del super clásico. Está terminando, está agonizando este primer tiempo. De hecho terminó, ahí como pueden ver. Vamos a dirección de equipo. Nuestros muchachos están bien, pero quiero darle minutos a nuestro invitado. Mírenlo aquí, que está listo con los guayos puestos. Está listo para tomar las riendas en este partido.
Minuto 72, buen centro para este señor Villagra o Villagrán, no, es Villagra, que nos regala el empate del super clásico Boca River, ya saben, el super clásico suramericano. Empataríamos la vuelta, aunque esto realmente no sería suficiente. Al final terminaría el partido, una puntuación de 7.1 para nuestro muchacho y un partido bastante flojo por parte de todo River. Aquí quiero que me disculpen porque estoy un poco embolatado con el tema, bueno, de este calendario de la Liga Argentina. Aquí creo que se terminó el torneo y somos campeones. Por debajo está Boca con 3 puntos menos. En esta que creo que es la Copa de la Argentina, Copa de Primera Argentina, bueno, creo que no está licenciada, bueno, no importa. Caímos en cuartos de final ante Belgrano. Vaya chicos, nuevamente pido excusas, estoy muy desactualizado, no mantengo como muy actualizado más bien del fútbol latinoamericano y mucho menos del fútbol argentino. Y yo no sabía que nuestro equipo, o mejor en este caso River Plate, tal vez no estaba en esta Copa. Como pueden ver, bueno, partidos jugados, ya por aquí tenemos un Palmeiras como ganador, pero no entiendo mucho esto, no creí, o sea, sí lo entiendo, pero no sabía que River Plate no estaba participando. A ver, nuestro muchacho jugó 15 partidos en los cuales hizo 2 goles, no tuvo asistencias, bueno, no estuvo tan mal, creció 3 unidades y tuvo un promedio del 6,85, bueno, no estuvo tan mal. Aquí me confundo un poco, no sé exactamente de 10 meses que duró la temporada, no sé aquí si le pagan el año completo, muy seguramente sí, entonces yo creo que lo vamos a multiplicar igual por 52 semanas que tiene el año. Ahora no sé otra cosa y es 1.300, creo que es poco, pero no sé si Manchester esté pagando más salario, el resto del salario, supongo yo, no tengo idea. Entonces vamos a dejarlo por esta temporada con un salario de 67.600 euros por el año fiscal, digámoslo así. Finalicemos y vamos, porque no sé cuándo termina su contrato o cuándo se integra más bien al Manchester City. Chicos, he tomado las riendas de este Manchester City. Este es el equipo que hemos encontrado, un Rodri que vamos a ponerlo aquí, ya luego lo ubicamos. Por aquí sigue este señor, Jack Grealish también está por aquí y Phil Foden, Cancelo continúa con nosotros. Yo creo que Walker pierde, en fin, ya veremos por aquí cómo organizo esto, pero aquí hay algo bien curioso, muy interesante, de hecho algo loquísimo. ¿Qué hace Guardiola ya? Por Dios, este señor debería estar por aquí. Miren detenidamente y aquí no aparece nuestro invitado. Yo nunca me había fijado, esto tiene que ser un boot. ¿Un boot? ¿Dije un boot? No, es book. Lo siento. A ver, entre los mediocampistas no aparece, mire, y aparentemente de nuestro club ya salió, ya se fue y no está aquí. No sé si lo habían notado o no sé si es que mi juego definitivamente está muy mal, pero aquí hay algo muy curioso con esto. Veamos dónde está, dónde se encuentra. Pues resulta que está aquí, en Agentes Libres. Lo busqué y está en Agentes Libres y no tengo idea por qué sucede esto. Miren, tiene un valor de 7 millones, perfecto. No sé, es muy curioso. Vamos a traerlo, salario entre 23.000 y 33.000. Vamos a pagarle unos 40.000 porque tenemos el poder de hacerlo, porque la corrupción es inaudita en este club. Bueno, más bien no en el club, en el episodio. En el episodio somos un poco corruptos. Y ahí tenemos a nuestro invitado. Ahí tenemos al señor que curiosamente lo están fichando. Lo están fichando, eso es muy raro. Promesa, es muy raro lo que sucede, pero no sé si ya ustedes lo habían notado. Si lo habían notado, les había pasado, me lo dejan por favor en los comentarios, porque a mí no, bueno, nunca había hecho la carrera de este señor. Y creo que este año no he hecho modo carrera con el Manchester City. Vamos a ponerle 40.000. Yo creo que sí, ¿será que es muy poco? No, creo que es perfecto. No había hecho o no he hecho reconstruyendo ningún episodio con este Manchester City, entonces no sé muy bien qué fue lo que sucedió aquí. Vamos a avanzar y veamos cómo le va a este chico. Ya he terminado, bueno, terminó el mercado de fichaje, ya hemos avanzado unas cuantas fechas. Creo que le voy a dar minutos en este partido a nuestro invitado especial, porque va a ser titular en un partido con un equipo, digamos que no tan fuerte. Al final hemos dejado una plantilla con Phil Foden, Haaland y Grealish en la delantera. En el medio campo, el señor Silva, que lo hemos pasado a MCO, De Bruyne y Rodri, sin lugar a dudas, Stones, Díaz, Cancelo se queda con nosotros. Buen trabajo en el Barça, pero eres nuestro muchacho. He fichado a este señor Van der Sen de cara al futuro, tiene 23 años, perdón, lateral izquierdo, creo que viene perfecto porque no tenemos como lateral izquierdo a este señor, pero todavía está chiquitín, aunque son como de la misma edad, pero este señor se le nota más desarrollo, así que va a ser el titular y el suplente, y todos estos chicos son suplentes. Nuestro invitado no va a ser, va a estar en las reservas, pero para este partido va a estar justo aquí y este señor. Muy
Muy bien, exactamente la fecha de su debut oficial con el Manchester City, 12 de febrero de 2025, es justo en este partido, es un partido copero que le voy a dejar que descanse nuestro Silva y vamos a darle los minutos a este señor. Hay bastantes, este equipo tiene bastantes mediocampistas ofensivos, hay que incrustar un poco de corrupción y dejar que juegue nuestro muchacho. Vamos a asumir que tiene mucho más futuro que cualquier otro de los mediocentro ofensivos que tiene el club, así que de momento, otra cosa, como dije, Jack Grealish en este caso va a ser titular y continúa, va a tener protagonismo, el chico que, bueno, el caballero que ahora mismo no está teniendo mucho protagonismo. Para ser honesto, sería un partido de relleno, no habría mucho que ver, exceptuando algunas jugadas muy bonitas que nos regalaría el argentino, de vez en cuando ocasiones curiosas como esta otra, pero al final su partido sería muy pobre en esta copa, en este debut más bien con el Manchester City. Saldría de recambio al minuto 104, jugó bastantes minutos, pero ya saldría porque al final no se hizo mucho. Su puntuación final fue de 7.0 y el equipo se llevó el partido por la vía de los penaltis 4-3. Chicos, tenemos final de Champions, la cual iba a simular, pero miren lo que tenemos. Este señor está lastimado. Aquí podríamos poner perfectamente al señor Kovacic, pero ¿por qué no ponemos a Echeverri? ¿Por qué no le damos oportunidad de jugar en un partido importante? No, dejémoslo ahí. Yo creo que puede rendir. Aquí vamos a mirar la categoría de este señor. Yo creo que puede llegar a funcionar. Vamos contra el Arsenal. Digamos que la suerte estuvo del lado de nuestro muchacho. No sé cuánto va a durar la lesión del señor Bernardo Silva, pero nuestro muchacho va a jugar, tiene una excelente oportunidad para demostrar todo lo que tiene. Vamos directamente al minuto 9 donde empezaría. Miren, no, definitivamente jugar con esta cámara va a ser mucho mejor. Aquí por poco, bueno, podría haber conseguido una asistencia interesante, pero Haaland arruinó el momento. Vamos al minuto 18 donde llegaría una jugada interesantísima, buena asistencia, digámoslo de esta forma. Es una jugada que inicia con el señor Echeverri de manera indirecta, pero que asisten muy bien y finaliza el señor De Bruyne. Vamos a otra jugada, buena asistencia, así es asistencia de nuestro invitado, asistencia total para Erling Haaland y el androide define muy bien. Esto pondría las cosas 2-0 a favor de los ciudadanos. Los Gunners se sentían un poco abatidos, ya 2-0 y estábamos en el minuto 50, evidentemente del segundo tiempo. Buena asistencia, la anterior fue una medio asistencia, asistencia indirecta de nuestro invitado, pero en esta sí fue propiamente de él. Aquí un error de cálculo y se le va la pelota. Tuvo ocasión de anotar, por aquí descontarían los Gunners en una jugada bastante interesante que el ex Manchester City define muy bien. Por aquí lo intentaría nuevamente nuestro muchacho, pero le pegó terrible. Tendría muchas ocasiones, la verdad este partido estaba muy enchufado el Diablito Echeverri. Aquí por poco nos regala una magia de gol, una hermosura, pero por desgracia no entró. 2-1, resultado final de esta final de Champions, primera Champions en este episodio para los ciudadanos y primera Champions para el palmarés de Claudio Echeverri. Fantástico. Como pueden ver, nuestro muchacho fue el futbolista del partido. Miren qué pedazo de puntuación, le fue bastante bien. Veamos, tenemos al Manchester City como campeón de la liga. Muy bien. Aquí perdimos la Community Shield ante el Liverpool, ganamos la FA Cup, muy bien, y en la Carabao Cup caímos ante el Forest Green en la cuarta ronda. Y por supuesto tenemos esta maravilla. Nuestro muchacho no le fue tan bien, pero pues que digamos que no tuvo tantos partidos, solo jugó 7 en en esta mitad de temporada, no hizo goles, pero sí tuvo una asistencia. Ya tiene 19 años y solo creció una unidad, 6.84 de promedio. Su valor financiero creció un 28%, ahora mismo cuesta 9 millones y su salario de 40.000 a la semana le permitió ganar en esta temporada, bueno, en este pedazo de temporada media nada más, 1.040.000 euros. Pues vamos a la siguiente porque este muchacho promete. ¿Cómo le fue a este Manchester? Le fue muy bien esta temporada. Bueno, no del todo, pero al menos fue campeón. Aquí perdió la Community Shield, pero aquí sí ganó la FA Cup, cuartos de final de la Carabao Cup. Supercopa de Europa se queda en el Etihad Stadium y por desgracia el PSG nos eliminó en los cuartos de final de la Champions League. A nivel individual, la verdad, jugó hartos partidos, pero no le fue muy bien. Como pueden ver, 29 partidos, no tuvo goles y tuvo una sola asistencia. Ya tiene 20 años, 2 unidades de crecimiento y 6.35. Financieramente hablando, sí tuvo un crecimiento interesante del 91%, 11.5
1.5 millones es su valor y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Wow, esta temporada le fue bastante mal a este City, tercer lugar, aunque le fue bien en la Community y también en la FA Cup. Wow, ganamos todas las copas, qué loco. Por Champions no nos fue nada bien. 28 partidos para esta temporada, 1 gol y 2 asistencias, muy regular. 4 unidades de crecimiento y 6.49 de promedio. Financieramente hablando, sí se convirtió o subió bastante, digámoslo de esa forma, 330% de crecimiento. Ahora mismo es un jugador de 43 millones y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Chicos, tenemos finalísima de Champions y vamos a entrar al segundo tiempo, pero déjenme hacer aquí un pequeño cambio. Doku, me voy con este señor que está lastimado aquí, perfecto, y este señor. Déjenme decirles que yo creo que Bernardo Silva, no sé si sea, bueno, un poco de corrupción más bien. Bernardo Silva ya no va con este equipo, yo creo que ya se cumplió su ciclo, así que vamos a ver qué sucede para la próxima temporada. Vamos a hacer un revolcón en este Manchester City de jugadores jóvenes. Minuto 68, miren qué buena asistencia para Phil Foden, que se acerca, se va y define con mucha calidad. Esto ponía las cosas o igualaba las cosas para estos dos grandes equipos, Real Madrid y Manchester City, que por Champions los tenemos próximamente, eso en la vida real, pero eso no nos importa. Nos importa es el presente de este episodio. Buen empate, se ponían las cosas igualadas y ojito a esta jugada. Minuto 110 y miren lo que aparece o lo que se inventa nuestro protagonista, chicos. Un gol magnífico, un gol de esos que le bajan el aliento a tu rival, un gol de esos que le suben el aliento a toda tu hinchada, aquellos goles fatídicos que llegan sobre el minuto 120, que llegan sobre el minuto 115 o 125, como sea, pero llegan cuando ya todo se supone está perdido, llega el héroe, llega ese jugador que marca la diferencia y marca un pedazo de gol como este. Ahí está. Esto engrandecería la carrera deportiva de este muchacho, que había tenido un muy buen partido. Les garantizo que tuvo un partido fantástico. Por desgracia las cosas no estaban saliendo bien para el Manchester City, pero este gol le daría la Champions y también marcaría o pondría nuevas pautas para el señor Claudio Echeverri en el Manchester City, porque como venía diciendo, yo creo que el ciclo de Bernardo Silva está llegando a su fin y tal vez este muchacho podría llegar a convertirse en el titular. Muy probablemente ustedes dirán que no tiene todavía la media, que no tiene la edad o la madurez suficiente para ser titular en este gran equipo, pero yo lo voy a intentar y ya verán que va a ser fantástico, chicos. Ellos celebran y nosotros continuamos. Campeones de la liga, qué bien. Por aquí también de Community Shield. Excelente nuestro paso por FA Cup y maravilloso nuestro triunfo en Carabao Cup. Y miren esta hermosura, miren esta hermosura. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Ustedes ya saben. Wow, miren a nuestro chico, miren a nuestro chico. Ya no está tan abajo en la lista. Eso me gusta. 35 partidos, 6 goles, ojo, y 4 asistencias. Maravilloso. 4 unidades de crecimiento y 6.70 de promedio. Y ojo, porque yo creo que se lo merece. Ese gol anterior... Bueno, dejémoslo así y le damos la buena noticia en la próxima temporada. Mientras tanto, veamos qué sucedió en lo comercial. 67.5 millones es su valor para esta temporada, un 117% de crecimiento, fantástico, y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Yo creo que ese salario para la próxima va a mejorar. Seguimos siendo los mejores de Inglaterra, aquí en Community Shield también y en FA Cup. Qué cantidad de títulos. Ojo, porque en la Carabao también nos lo llevamos todo. Supercopa de Europa, qué cantidad de títulos, por Dios. Cuartos de final de la Champions League. Por aquí todavía no tenemos a nuestro muchacho en las asistencias, al menos de Premier. Curiosamente, Perrone estuvo o le fue mejor. A ver, nuestro chico no fue, bueno, es el titular, porque salimos al final del señor Bernardo Silva y el titular es este señor, pero resulta que Kevin De Bruyne todavía está, bueno, lo convertía a MCO, pues digamos para que le ayudara a nuestro invitado, pero al parecer le quitó partidos, le robó protagonismo, pero no importa. 44 partidos, 3 goles, 6 asistencias, 4 unidades de crecimiento y 6.50 de promedio. Es el sexto hombre más costoso de la plantilla, tuvo un crecimiento del 94%, ahora mismo cuesta 131 millones, su salario aumentó drásticamente, dado que le renovamos el contrato iniciando la temporada, y ahora pasó a ganar 145,000 semanales, lo cual le representan
7.540.000 euros para esta campaña. Y también quiero que vean que le hemos dado el dorsal 10. No sé si sea el que él quiere, pero me parece que por su posición, por su calidad, yo creo que este 10 le queda bien. No sé ustedes qué dorsal le pusiera. Además estaba libre, porque Jack Grealish salió hace bastante. Creo que lo tenía Jack Grealish, hace 2 temporadas salió. En fin, no importa. Antes de terminar esta temporada, digámoslo así, quiero que miren la plantilla nuestra como está. Doku y Foden sigue con nosotros. Rodrigo, digamos que con 94 de media complicado que lo dejemos ir, aunque Bernardo tenía 92, pero tenía más edad. Perrone ahora es el titular en lugar de el señor Kevin De Bruyne, que continúa con nosotros, pero se irá, se retirará con nosotros mejor. Doyle está con nosotros, Kaiki, Álvarez sin lugar a dudas. Este Doyle también que continuará con nosotros como defensa. Estos dos chicos, este está molesto, pero no lo podemos dejar ir. Y Nathan Ake todavía continúa con nosotros. Tal vez me fiche un central. No, yo creo que estamos bien ahí. De pronto, no, pero yo creo que todavía este señor nos sirve de recambio para el señor Echeverri. Creo que estamos bien ahí. Veamos cómo fluye el resto del episodio. Termina la liga y somos campeones. Qué bien. Campeones de ese Community Shield, ronda 5 de la FA Cup y campeones de la Carabao. Muy bien. En el ámbito europeo llegamos a los cuartos de final de la Champions. Yo creo que ya con nuestro muchacho como titular es tiempo de irlo analizando en estos ámbitos. Como goleador es difícil, pero como asistente fue el cuarto mejor asistente de la liga. No estuvo tan mal. Y por Champions, por Champions sí fue terrible. Le fue inclusive mejor a Perrone. Es el séptimo mejor jugador de la plantilla. 52 partidos, 4 goles, 11 asistencias. Tuvo más asistidor Foden. Tuvo 2 unidades de crecimiento y su promedio en toda la temporada fue de 6,87. Financieramente hablando es el cuarto más costoso, 155 millones su valor actual, un 18% de crecimiento y salario igual al de la temporada anterior. No olviden que tenemos Copa del Mundo, en el que la Argentina está en el grupo F, tiene 2 partidos jugados, está ya clasificado como pueden ver, comparte grupo con España, Suecia y Gales, pero yo creo que ya el siguiente paso es a octavos. Avanzamos a los cuartos de final de esta Copa del Mundo, muy bien. Nos encontramos a Italia en los cuartos de final, nos metió 3-1, qué goleada. Tristemente el sueño de Copa del Mundo para nuestro muchacho no será posible, al menos en este episodio. Llegamos al final de la temporada y tenemos Champions, tenemos finalísima. Hice un fichaje para esta temporada para que le ayudara a nuestro muchacho, porque creo que Kevin De Bruyne ya no está más con nosotros, no va a estar más con nosotros, ya ha perdido bastante media. De hecho, creo que se fue. Pero eso no importa, chicos, aunque bueno, sí importa porque es Kevin De Bruyne. Pero bueno, lo que importa es que tenemos esta final, nuestro muchacho es titular, el 10 de este Manchester City, que podría ser el 10 de la selección Argentina, pero por desgracia, al menos en este episodio, parece que las cosas con la selección no van del todo bien. Segundo tiempo, minuto 54, y quiero que le presten atención a esta jugada. Miren lo que se inventa el diablillo, cómo le pone el balón al androide, pero me gusta es el tiempo que se toma. Miren, se toma todo el tiempo del mundo esperando que su compañero se posicione de manera correcta para él poder hacer la filtración o el centro de este buen pase. Vamos al minuto glorioso para nuestro muchacho, porque aquí Doku hizo un trabajo espectacular y le regaló la gloria al argentino, porque lo centró, lo asistió mejor y con un arco totalmente vacío, este muchacho define y le regala el segundo tanto a este Manchester City, que estaba teniendo una muy buena presentación esta noche, aunque todo lo bueno se vio en el segundo tiempo. Me quedo con la asistencia del argentino y aquí con la gran jugada del belga Doku, que como dije, tuvo en cuenta más bien a nuestro muchacho para llenarlo de gloria. Por aquí Kylian Mbappé en el minuto 87 descontaba, las cosas empezaban a ponerse un poco difíciles, tendríamos por ahí algunos cambios, pero hombre, seguíamos defendiéndonos. La verdad era que el PSG en los últimos minutos del partido quiso despertar, pero el tiempo no le alcanzó. Campeones, muy buena presentación de Claudio Echeverri, gol y asistencia y un partido magnífico. Bueno, definitivamente está aburrido el tema de la liga, siempre la ganamos, esta también la hemos ganado bastante, aquí sí nos fue bastante regular, ronda 3 y semifinales de la Carabao Cup y obviamente esta maravilla. Echeverri es el tercer mejor asistente de la Premier League y por Champions no le fue nada bien. 57 partidos para esta temporada, 4 goles y 14 asistencias, fue el mejor asistidor del Manchester.
una unidad de crecimiento, muy poco, 6.79 de promedio. Y financieramente hablando, tiene un valor de 164 millones y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Tenemos final de Champions del año 2032. Estamos en la 9ª temporada, pasaríamos a la 10ª y terminaríamos el episodio, pero no olviden que si les gusta, que si tiene apoyo este episodio, podríamos hacer la segunda parte. Le queda un año de contrato a nuestro invitado y lo dejaremos como agente libre. Veremos el destino donde lo pone o si continúa con nosotros. Excelente ambiente, nuestro muchacho titular sin lugar a dudas, y concentrémonos porque la Juventus de Turín no es un equipo fácil, es un equipo que en partidos como este puede ocasionar problemas. Vamos al minuto 12, donde tendríamos esta primera ocasión que por fortuna no entró. Veamos este pedazo de jugada de Erling Haaland. Nunca lo hemos visto tan gambeteador y tan asistidor como en esta ocasión. Qué maravilla de gol, qué buena jugada la del City, buena jugada inicial del androide, luego buena asistencia. También todos hicieron, los 3 participantes en este gol lo hicieron bastante bien. Por aquí lo intentaba nuestro invitado especial, nuestro 10 favorito, y no lo podía creer, tampoco Guardiola. Ojito porque al minuto 42 se empataría, perdón, se iría adelante, o mejor sí, se empataría el partido. perdón, un pequeño lapsus. Ahí está, el segundo tanto de la Juventus llegaría en el segundo tiempo sobre el minuto 62. Ojo, porque esto ya ponía a perder a los ciudadanos. Esta gran final sería la primera que perderíamos. Ojito a esta jugada es increíble, el androide lo que hace, y miren, se lo comió, luego lo intenta en una segunda ocasión y ya no puede. Termina el partido, perdemos una final, nos vamos tristes a casa. Tuvo Erling Haaland la oportunidad de igualar las cosas, pero no lo hizo. Campeones en la liga, muy bien. Perdimos la Community Shield, ronda 4 de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao Cup y también perdimos la Supercopa de Europa. Qué mal. Esto ya lo vimos, esto lo acabamos de ver. A ver, en las asistencias, nuestro muchacho no aparece, ni por Champions le fue bien, tampoco. Bueno, lugar número 13. ¡Wow! A nivel goleo le fue bastante bien. ¡Qué locura! 56 partidos, 14 goles, miren eso, y 5 asistencias. Como asistente no tanto, pero como goleador avanzó bastante. Una unidad de crecimiento y 6.88 de promedio. La verdad, la temporada de nuestro muchacho fue buena. Es el segundo más costoso del club, 196 millones, un 19% de crecimiento y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la siguiente y última temporada. Veamos qué sucede. Le queda un año de contrato. Sé perfectamente que es complicado ver a nuestro invitado por acá, pero, hombre, no me podía ir sin revisar. ¿Quién quita que se hubiera ganado un Balón de Oro al menos en estas primeras 10 temporadas? Definitivamente nuestro Manchester es un equipo muy bien estructurado. Imagínense que ganó la liga con 100 puntos, qué locura. Y también tenemos una Community Shield. Aquí sí nos fue mal, ¿dónde quedamos? Déjenme ver. Caímos ante el Sunderland en la ronda 4, qué mal. Pero somos campeones de la Carabao Cup. Y tenemos esta gran final contra la Lazio, pero la dejaremos para el final, rematar el episodio y veamos primero el rendimiento de nuestro chico. En el tema del goleo, le está yendo mejor o le fue mejor a Simons y Mbappé, pero por Champions. Déjenme ver en las asistencias. Tenemos a Foden en el segundo lugar, nuestro muchacho no aparece. Y por Premier League ocupó el quinto lugar de las asistencias. En el goleo, no, en el goleo sí es difícil encontrarlo. Está en el lugar número 6 de nuestro club, según los goles, ¿no? Aunque no hizo tantos como la temporada anterior. 59 partidos, 5 goles, 12 asistencias. Termina de 27 años, una unidad de crecimiento y 6.94 de promedio. Vaya, logró convertirse en el jugador más caro del Manchester City, 208 millones, un salario de 145.000 a la semana, es exactamente igual al de la temporada anterior y la anterior y la anterior, o sea que su salario es el mismo. Chicos, 0 meses de contrato. Ojo, porque muy probablemente se vaya gratis o le renovamos el contrato, no sé. De hecho, sí sé, y se va a ir a otro club, pero eso lo sabremos si quieren que finalicemos esta serie o esta historia más bien con 5 temporadas más. 5 temporadas más. Me lo hacen saber en los comentarios. Si este video tiene mucho apoyo, hacemos la segunda parte y veremos en dónde continuará su carrera deportiva Claudio Echeverri. Maravilloso el ambiente, todo perfecto. Vamos al fútbol. Tenemos a Erling Haaland como siempre de protagonista, aunque en la final anterior no lo fue tanto. No, mentiras, la final anterior también fue un desastre para nuestro muchacho. La perdimos contra un equipo italiano. Esta vez lo vamos a lograr, muy seguramente sí. Esa es la intención. Poderoso like. Wow, mire, tiene la hincapié. Lo quería hincapié para nuestro equipo, pero bueno, yo creo que ya en estas instancias no necesitamos reforzarnos ni nada, estamos bien, tal vez para la próxima temporada, siempre y cuando continuáramos con esta
historia. Me lo dejan en comentarios. Entonces, porque desde ya les spoileo que este va a ser el mejor partido de nuestro muchacho. Minuto 7, tendría una muy buena asistencia y una muy buena definición. Bueno, lo asistieron muy bien, digo, pero la definición fue de él. El Diablito Etcheverry se jugaría el partido de su vida en esta final. Podría llegar a ser el último partido de este muchacho en el club. No lo sabemos aún porque puede tener una propuesta interesante, pero también puede renovar. Eso lo veremos si ustedes quieren ver la segunda parte. Pero continuemos con el partido, chicos. El partido va a ser brutal para este señor que básicamente le hace un guiño a Lady Han y a todo o a toda su hinchada diciendo, oye, yo no me quiero ir o yo me quiero ir. Bueno, no sé, porque el partido va a ser brutal. Miren. Vamos al minuto 41 donde él inició la jugada, la dejé toda porque es que él inició esta jugada y la finiquitó. Este sería el doblete de nuestro invitado esta noche, pero tranquilos que hay más, hay mucho más. Este es el partido, como dije, el partido del Diablo Etcheverry en esta final, muchachos. Ha tenido muy buenas presentaciones, está llegando lentamente a su prime, a su máximo, pero aquí lo estaba demostrando y se iba a ir. Bueno, no sé, chicos, no lo sabemos si se va a otro equipo, pero sí sabemos que está teniendo una noche fantástica, una noche soñada por cualquier futbolista en el mundo. Eso lo estaba teniendo, ni siquiera Messi creo que haya hecho todo esto en una final de Champions. Muy buena definición, el Diablito estaba haciendo de las suyas y tenemos una más. Miren este pedazo de jugada, se va, gana en velocidad y define con mucha clase. Mucha calidad, balón a casa, hack trick, un balón que decoraría la sala o sí, podría ser la sala de premios de este señor porque está muy amplia. Hay mucho que contar en el resumen. Miren esta maravilla, qué buen gol. Lastimosamente no pudimos ver toda esta magia en la selección, pero tal vez en la segunda parte lo podamos ver. Él se tomaba un café, miraba las cámaras y decía, fantástico, soy lo máximo. Aquí tendría una muy buena ocasión nuevamente, se va y define con mucha calidad. Chicos, por Dios santo, ya eran 4 goles del Diablito, 4 goles. ¿Cómo se le dice a esto? ¿Un póker? O no sé cómo se le dice realmente. Hack trick. ¿Y cómo es cuando hace 4 goles? Me lo dejan en comentarios. Miren qué buena definición. Aquí ganó en velocidad. Es que es muy rápido, tiene mucha potencia, mucha aceleración el Diablo. Y ojo, porque habría un poco más. Sí. No se preocupen, hay un poco más. No se muevan de la silla porque hay algo más. No lo podía creer Guardiola. Y yo creo que ya estaba diciendo Guardiola, no lo podemos dejar ir, tío, hay que continuar con vosotros, joder. Muy bien, chicos, vamos a un gol más, aunque no fue del Diablito, fue asistencia directa de nuestro muchacho para el belga Doku, que ya también estaba teniendo un gran partido. Una goleada estrepitosa por parte del Manchester City ante esta Lazio, una Lazio que la verdad no mostró nada de calidad, no mostró nada de fútbol, enfrentándose a un poderoso equipo que sí tenía mucho fútbol por mostrar. Chicos, hemos llegado al final de este partido, victoria aplastante. ¿Qué les parece si vemos el resumen mientras ellos celebran? Ahí está el Diablito, mírenlo, qué maravilla, qué noche la del argentino en esta final. Resumen interesante. A ver, conseguimos 9 ligas, bastante bien, recuerden que una en Argentina, Community Shield conseguimos 7, Carabao Cup conseguimos 3 y FA Cup conseguimos 5. Supercopas de Europa conseguimos 2 y Champions League conseguimos 4. Mundiales no tuvimos. Esto nos da un total de 30 títulos conseguidos en 10 temporadas. Nada mal. Partidos jugó 382, en los cuales anotó 42 goles. Creo que no estuvo tan mal. Y su promedio goleador fue del 0,10 goles por partido. Creo que no estuvo nada mal, la verdad, teniendo en cuenta que es un mediocampista. Asistencias tuvo 56. Evidentemente aquí le fue un poco mejor y su promedio también mejoró un poco. 0,14 para ser exacto. Su promedio general en las 10 temporadas fue de 0,72. Me hubiera gustado un poco más, pero no fue posible. No fue goleador ni asistente en ninguna ocasión y su salario le permitió ganar algo así como unos 44.9 millones de euros, un poco más incluso. Su valor final fue de 208 millones. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que este muchacho brillará? ¿Que su llegada al City será lo correcto y que ahí podrá llegar a convertirse en uno de los mejores, si no el mejor mediocampista del mundo? Bueno, es posible, ya lo veremos, solo el tiempo lo dirá, pero a ustedes los leo en comentarios. Sin más me despido, poderoso like y adiós.